Chicos, muy buenos días. Bienvenidos al curso de química. Hoy vamos a hablar acerca de la visión general de la ciencia, esperando que se encuentren bien en casa, en compañía de sus familiares. Bien, vamos a dar una pequeña introducción para hacer nuestro estudio. ¿Ok? Entonces, desde la antigüedad, por ejemplo, desde el descubrimiento del fuego, la producción de jabones y aceites, en el antiguo Egipto ya se aplicaba la química, ¿sí? Por ejemplo, cuando se descubrió el fuego, ¿sí? Cuando el fuego arde, hace una combustión, está ocurriendo una reacción química, por lo tanto, participa la química, ¿sí? Cuando se produce jabones, también hay una reacción química para la obtención de estos, ¿sí? Ahora, con el paso del tiempo se ha inventado la pólvora. Se considera a los chinos como los inventores de la pólvora, ¿sí? Ahí también participó activamente la química. Ahora, posteriormente, los alquimistas, que eran los primeros químicos, ¿sí? Considerados también como brujos o hechiceros, debido a que hacían sus experimentos en lugares oscuros, ¿cierto? ¿Sí? También aplicaban la química. Hoy en día también interviene activamente la química en nuestra sociedad, por ejemplo, en las diferentes industrias, en la industria de los alimentos, en la industria del petróleo, en la industria farmacéutica, ¿sí? Sigue actuando la química en nuestra vida diaria. ¿Ok? Bueno, pero ¿por qué la química es una ciencia? La química es una ciencia netamente experimental. ¿Debido a qué? Debido a que estudia la materia y sus transformaciones. Pero haciendo uso de qué? Haciendo uso del método científico. ¿Sí? Entonces, nosotros estudiamos la química haciendo uso del método científico que más adelante vamos a ver. ¿Ya? Vamos a ver acá la división de la química. Se divide en cuatro. Como ustedes observan, en química general, química descriptiva, química analítica y química aplicada. Son cuatro. ¿Ok? La química general, como su nombre dice, hace un estudio de forma general. ¿Sí? Ahora, la química descriptiva se divide en dos. La química inorgánica y la química orgánica. La química analítica se divide también en dos. Como ustedes observan, química analítica cualitativa, química analítica cuantitativa. ¿Sí? La química aplicada es la aplicación de la química en las diferentes industrias, ¿sí? O diferentes estudios. Por ejemplo, acá tenemos 5 aplicaciones. La astroquímica, que hace estudios de los astros, ¿sí? La química industrial tendrá que ver con las diferentes industrias, ¿ok? La petroquímica hace estudio del petróleo y sus derivados. La radioquímica hace estudio de las sustancias radioactivas. La fisicoquímica hace un estudio de los principios de la física aplicados a la química. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a ver de forma más específica en qué consiste cada uno de ellos. Les decía que la química general hace un estudio de forma general. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un estudio de la estructura del átomo. ¿Sí? O sea, hace un estudio de forma general. ¿Cómo es la estructura del átomo? La química descriptiva, que lo encontramos por acá, ¿sí? Se divide en dos, química inorgánica y química orgánica, ¿sí? Como su nombre dice, química descriptiva hace un estudio de cada sustancia en particular, ¿sí? Por ejemplo, acá la química inorgánica se hará estudios de las sustancias que no tienen al elemento carbono, ¿sí? Si no tiene el carbono, pertenece a la química inorgánica. ¿Sí? Por ejemplo, el cloruro de sodio. ¿Qué es el cloruro de sodio? Es la sal que nosotros tenemos en la casa. ¿Sí? El ácido clorhídrico, ¿sí? Es una sustancia muy, muy reactiva, así como su nombre dice, es ácido, ¿cierto? ¿Sí? Muy corrosivo también. ¿Ya? Ahora,
la química orgánica, ¿ya? La química orgánica, ¿sí? Estudia los elementos donde está presente el elemento carbono, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el metano, que tiene fórmula como Che3, ¿sí? Entonces, el metano es el gas que viene a nuestras casitas, ¿sí? Ese gas que tenemos es el metano, esa es su fórmula, ¿ya? Ahora, la química analítica, ¿sí? Ya vimos la química general, descriptiva, la química analítica vamos a ver ahora. La química analítica les decía que se divide en dos, la química analítica cualitativa y la química analítica cuantitativa, ¿sí? Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. La química analítica cualitativa permite conocer los elementos que forman a las sustancias, ¿no veis? Por ejemplo, acá tenemos una fórmula que es el hidróxido de calcio. Hidróxido de calcio, ¿sí? Entonces, acá con la química analítica cualitativa demostramos que existe calcio, oxígeno e hidrógeno, ¿sí? O sea, gracias a la química analítica cualitativa nosotros podemos demostrar que hay calcio, oxígeno e hidrógeno. Pero la química analítica cuantitativa nos dice qué cantidad hay, ¿sí? Por ejemplo, nos dice que hay un átomo de calcio, ¿sí? Es verdad, hay un átomo de calcio, ¿ok? Hay dos oxígenos, este 2 recuerden que viene por acá. Hay dos oxígenos y dos hidrógenos, ¿sí? Entonces, esto nos habla de calidad, ¿sí? O sea, qué es lo que contiene la sustancia, y esto nos habla de la cantidad, ¿ya? Vamos a la química aplicada. Bueno, como su nombre dice, la química aplicada es la aplicación de la química en los diferentes estudios o industrias, ¿sí? Por ejemplo, la química industrial estudia los procesos industriales. Por ejemplo, en el área de combustibles, fertilizantes, detergentes, en la medicina, en fin, en otras cosas, ¿sí? O sea, es una aplicación industrial, ¿ok? La petroquímica, les decía que estudia los subproductos del petróleo o derivados del petróleo. Por ejemplo, para obtener combustibles, plásticos, colorantes, insecticidas. ¿Sí? Del petróleo se pueden obtener muchas otras cosas. ¿Sí? Ahora, la fisicoquímica, que está por acá, que estudia la aplicación de las leyes de la física en la química. ¿Sí? Es como una pequeña mezcla de la física y la química. Su nombre mismo dice físico-química. ¿Ok? La radioquímica, que está por acá, estudia el comportamiento de las sustancias radioactivas. ¿Sí? Bioquímica. A ver, la bioquímica, ¿qué estudia? Estudia las funciones de las moléculas biológicas, por ejemplo, la fotosíntesis, la respiración, la digestión. Bio viene de vida, química ya sabemos qué es. Entonces es una mezcla de biología y química, algo así, ¿ya? Astroquímica. Astro sabemos que viene de estrellas, ¿cierto? Es el estudio de los astros, simplemente, ¿sí? Enfocado en el área de química. Por ejemplo, si yo quiero saber qué material hay en la superficie de Marte, ¿sí? En el planeta Marte, ¿quién entrará ahí? La astroquímica, ¿sí? Por ejemplo, se sabe que en Marte, en la superficie de Marte, hay elementos que acá en la Tierra no se encuentran fácilmente, ¿sí? Entonces, la astroquímica se encarga de ese estudio, ¿ok? Ahora vamos a ver acerca del método científico. Ya habíamos hablado en clase que habían 5 pasos, ¿sí? ¿Qué era el método científico? Era una serie de normas que nosotros debíamos seguir para obtener un adecuado conocimiento científico, ¿sí? Entonces, lo primero que tenía que yo hacer para hacer un estudio científico era observar. Lo primero era la observación, ¿sí? Ok, acá está en el número 1. Lo segundo era el planteo de preguntas, ¿cierto? Ya, ahorita vamos a ver. Lo tercero era el planteamiento de la hipótesis. El cuarto era la experimentación, ¿cierto? Experimentaba.
y finalmente obtenía resultados y sacaba mis conclusiones. Entonces, supongamos, a ver, aplicando el método científico voy a estudiar una plantita, ¿sí? Voy a estudiar una planta, entonces lo primero que observo será la plantita. ¿Cómo es? ¿Sí? Por ejemplo, si tiene tallos gruesos, si tiene hojas alargadas, si tiene flores, frutos, ¿sí? Recogeré las muestras para hacer mi observación. Lo segundo era las preguntas. ¿Por qué esta planta crece tan grande? ¿Por qué sus hojas son tan alargadas? ¿Para qué me puede servir esta planta? ¿Cómo puedo cultivar esta planta? ¿Sí? Me hago preguntas. Tercero, la hipótesis. Es la explicación previa por qué sucede el fenómeno. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo digo, si esta plantita crece con un tallo delgado o grueso, ya, es porque crece en un área muy fértil o es que crece en un área no tan fértil, es por eso que su tallo es muy delgado. ¿Sí? O no tiene suficiente agua, es por eso que esta planta crece con tallos delgados. ¿Sí? Es una hipótesis. La experimentación. Experimentación es el cuarto paso. ¿En qué consiste? Acá está, desarrollo de experimentos. Por ejemplo, yo hacía estudios de la plantita, entonces haré experimentos, de los cuales puedo obtener resultados. Por ejemplo, en el experimento, ¿qué puedo determinar? Puedo determinar, por ejemplo, qué componentes tiene la plantita, ¿sí? En sus hojas, qué sustancias hay, en sus tallos, qué sustancias hay, sus frutos, por qué son así, ¿sí? Experimento. Ahora, finalmente los resultados saldrán de mi experimento, ¿sí? Y así podré sacar mis conclusiones. Entonces, nosotros debemos seguir estos 5 pasos para hacer un adecuado método científico, ¿sí? Bien, ese es el resumen de la clase. Ahora vamos a pasar a revisar nuestra práctica que les van a entregar sus tutores, ¿sí? Vamos a revisar entonces. La práctica es esto, ¿sí? Entonces, acá nos muestra un esquema de cómo se divide la química, ¿cierto? Hemos visto más adelante, ¿sí? Entonces, ¿cómo se divide la química? En este cuadrito irá la química, ¿cierto? ¿Cómo se dividía? En química general, descriptiva, analítica y aplicada, ¿sí? Entonces, pues ustedes tendrán que comentar general, descriptiva, ¿sí? Analítica y aplicada. ¿Quiénes estaban en la descriptiva? Se dividía en dos. ¿Quiénes estaban? La inorgánica y la orgánica. ¿Quiénes estaban en la analítica? La cualitativa y la cuantitativa. ¿A quiénes encontrábamos en la aplicada? Estaba la bioquímica, astroquímica, petroquímica, radioquímica, ¿sí? Entre otros. ¿Ok? Bien. La segunda parte son estas preguntitas para que ustedes solo marquen, ¿sí? La anterior era la pregunta número 1, vamos a continuar con la pregunta número 2. ¿Qué nos dice en la pregunta número 2? Nos dice, estudia compuestos orgánicos, coma, se le conoce también como la química del carbono. ¿A quién se le conoce así? Cuando hacía un estudio del carbono era la química orgánica, ¿cierto? La química orgánica. Entonces marcaremos la letra D. ¿Ok? Número 3 entonces. Se relaciona con la biología para estudiar las transformaciones químicas en el interior de un ser vivo. ¿Sí? Entonces, se relaciona con la biología. ¿La biología? Sí, pero acá nos habla de... O bueno, estamos en una clase de química, por lo tanto no puede ser solo biología. La química descriptiva, no, porque ahí está la química orgánica y la inorgánica, y no tiene nada que ver con la biología. ¿Sí? La química analítica, tampoco, porque la química analítica se dividía en dos. La química analítica cualitativa y la cuantitativa. Por lo tanto, nuestra respuesta será la D, la bioquímica. Bio viene de vida y química ya sabemos qué es.
¿no es cierto? O sea, está con una relación con la biología, ¿sí? Nuestra respuesta será la D. Número 4 entonces, ¿ya? ¿Qué nos dice la número 4? Nos dice, estudia compuestos inorgánicos. Ah, inorgánicos. Ya sabemos o ya nos da una idea, ¿cierto? Es decir, sustancias que no tienen al elemento carbono. ¿Quién era? ¿Sí? La química inorgánica. ¿Sí? Estudia compuestos inorgánicos, nos dice. La química inorgánica. Ya. Número 5 entonces. Estudia el proceso, obtención y derivados del petróleo. Ah, petróleo. Entonces, el petróleo. A ver, petroquímica, ¿cierto? La letra D. Muy bien. Número 5 entonces. Estudia las leyes que rigen a toda la química, es decir, de forma general. Ah, por esta parte ya nos dijo ya, de forma general. ¿Sí? La química general. ¿Ok? Bien. Número 6, rápidamente. Estudia la composición química de los astros. Los astros. ¿Quién estudia la composición química de los astros? ¿La geoquímica? No. La geoquímica estudia la Tierra. ¿Sí? Geo viene de tierra. La astroquímica estudiará, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Número 7 entonces. Estudia la composición química de la Tierra. Ah, casi. La composición química de la Tierra será la geoquímica. ¿Ok? Bien. Estudia la descomposición de las sustancias radioactivas. Radioactivas nos dice. Será por lo tanto la radioquímica. ¿Sí? Ok, chicos. Bien, entonces eso fue el resumen de nuestra clase, que anteriormente ya habíamos desarrollado la parte teórica de una forma resumida. Y pues bien, esperando que se encuentren bien en casa, tratando de repasar sus cursos, me despido y con ustedes hasta luego. Gracias.